economía y finanzas. Toda la información que necesitas la encontrás en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Bien, gente, a ver, vamos a hacer un titular realmente que por ahí puede sonar fuerte, pero no creo que sea tan así, ¿no? El comercio internacional realmente está en jaque en estos tiempos, a una semana justamente de esta guerra, de este conflicto que se va agravando hora tras hora, justamente en Medio Oriente. Bueno, algunos dicen, como ya todos saben también, que el comercio mundial está enfrentando graves y serios riesgos durante tiempos actuales por la guerra justamente en el Golfo Pérsico, debido también a lo que es la interrupción, digamos, de cadenas de suministro básicos, ¿no? Aumento de costos de transporte y sanciones económicas, el tema del combustible, del petróleo, con un alto riesgo de todo tipo, los conflictos recientes que estamos viviendo, como este caso puntual de Medio Oriente, elevan lógicamente los precios del petróleo, que es lo que está pasando, y amenaza también con el tema de las rutas críticas, como lo es concretamente hoy por hoy el estrecho de Hormuz. Las hostilidades claramente están generando mucha incertidumbre, una alta inflación, la destrucción de infraestructuras, y también están de alguna manera forzando a generar una reconfiguración forzosa de lo que son los flujos comerciales internacionales. Por eso le hemos invitado a un especialista en la materia, justamente me refiero al doctor Ricardo Vanela, que es un estratega en negocios internacionales, un poco para ver que nos comente cuál es su visión de lo que está pasando en este preciso momento. Bienvenido, Ricardo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Estás por allí? Un gusto saludarte, Pedro. Bien, perfecto. Y a tu audiencia. Gracias, Me querido. parece un tema muy importante y, como siempre, estás siguiendo la actualidad. Bueno, justamente hay mucha inquietud, ¿no? Realmente mucha incertidumbre, como lo comentaba, por esto que estamos viviendo y que lo que está pasando hora tras hora, justamente con esta complicación, básicamente con el tema de la energía, del combustible, del petróleo en el mundo, que tiene mucho que ver con esto que ya todos sabemos que está aconteciendo justamente ahí en el Golfo Pérsico, Ricardo, ¿no? Tal cual. Pedro, los conflictos bélicos siempre han tenido un impacto directísimo en el comercio internacional, porque el comercio depende de algo muy básico, que es la estabilidad. Claro. Cuando aparece la guerra, esa estabilidad se rompe y los países empiezan a reorganizar sus cadenas de suministro, sus alianzas comerciales y sus prioridades estratégicas. Hoy estamos viendo además algo muy nuevo. El comercio se está volviendo una herramienta de poder geopolítico. Ha existido esto, pero muchos años atrás. De otra manera, Entonces, ¿no? No de la magnitud actual. Sí, por supuesto. Claro. Colón descubre América buscando las Indias. Digo, no me quiero ir muy lejos. Esto no es solamente intercambio económico, también es estrategia. Entonces, el primer impacto es en transporte y logística global. El aumento del costo en seguros marítimos, el cambio en rutas comerciales, los retrasos logísticos, la interrupción de puertos y corredores estratégicos. Lo que vos decís, el Mar Negro es otro, no solo el Canal de Suez, el Mar Rojo con problemas en rutas marítimas, el Mar Negro también. Claro. Con la guerra de Rusia-Ucrania, el impacto que ha habido en exportaciones. Claro, es un combo que aparte tiene comprometidos a muchos países. No es que es un conflicto, por ejemplo, tipo lo que pasaba anteriormente con Rusia y Ucrania. O sea, aquí en este caso, específicamente lo del Golfo Pérsico, en el Medio Oriente, tenemos casi 25 países que están comprometidos con este tema. O sea, la cosa es mucho más grosa, ¿no? Más peligrosa también. Claro, por supuesto. Es que hay que tener en cuenta el Golfo Pérsico es uno de los puntos más estratégicos del comercio mundial, porque por esa región pasa una parte muy importante de la energía que consume todo el planeta. El Golfo Pérsico concentra a algunos de los mayores productores de hidrocarburos. Cuando vos decís países que están en el medio de todo esto, no solo Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Irak, una proporción significativa del petróleo exportado globalmente
sale de esa región, por eso cualquier tensión militar en esa zona impacta inmediatamente los precios internacionales, no solo del petróleo, de la energía, es decir, del petróleo y todo lo que el petróleo pone en movimiento. Cuando hay tensiones en el Golfo Pérsico, los mercados energéticos reaccionan inmediatamente. Y vos mencionaste el estrecho de Hormuz, que es el que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Por allí pasa aproximadamente nada más ni nada menos que una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo. Es uno de los llamados choke points del comercio global, es decir, puntos de estrangulamiento estratégico. El estrecho de Hormuz, ojo, es uno de los corredores energéticos más importantes del planeta. Si ese paso se bloquea o se vuelve inseguro, el impacto en el comercio global es inmediato. Ahora, en ese sentido, ¿se equivocó Estados Unidos apostando tal vez a que podía recurrir, por ejemplo, al petróleo venezolano o brasilero, o digamos a alguna injerencia que puedan tener en materia de productividad con la Argentina o con áreas, por ejemplo, de las Islas Malvinas en poder de los británicos en este momento? ¿Se pensó en una estrategia alternativa creyendo que se podía resolver y se encuentran ahora con un serio problema porque los está superando? Bueno, me has dicho, vamos, dividamos un poco la... Sí, son 2 o 3 preguntas. Son varias preguntas. Sí. A ver, desde la perspectiva de Estados Unidos, la intervención responde a una lógica estratégica. Impedir que Irán consolide capacidades nucleares y limitar su influencia regional. Para Washington, el Golfo Pérsico es una zona crítica porque por allí, como dijimos, pasa una parte muy importante de la energía del mundo. El problema es que cualquier escalada militar en esa región, como dijimos también antes, tiene consecuencias económicas globales. Por ejemplo, el cierre o la interrupción del estrecho de Hormuz, que, como dije, por allí circula el 20% del petróleo mundial, va a generar fuertes subas en los precios de la energía, y eso ya está ocurriendo porque ya superó los $100 por barril. Se trata de la mayor disrupción del mercado energético en décadas, Pedro. En décadas. Tremendo. Por eso algunos están hablando de superar los 200. O sea, fíjate que eso está marcando, viste, una luz roja impactante, ¿no? Acordate que también la economía y los precios se manejan también por expectativas, por lo cual algunos, digamos, pueden estar interesados, hay interés en que se vaya a más de 200. Por eso hay que ir tranquilo, no hay que caer en la locura, no hay que marearse, tal cual. Hay que tener en cuenta, primero, que en términos estratégicos Estados Unidos busca contener a Irán, pero en términos económicos sabe que una guerra prolongada puede generar un shock energético global, y eso Estados Unidos no lo quiere. No lo quiere. Vos sabés que va a repercutir internamente muy fuerte en la propia economía de ellos también, ¿no? Que es lo que está planteando parte de la oposición estadounidense en este preciso momento, ¿no? En las mesas de análisis de Washington, D.C., y vos sabés que yo te hablo con conocimiento de causa, no quieren una guerra prolongada porque no quieren provocar un shock energético global. No quieren. Es decir, esto es una movida de contención sobre Irán, no un patear el tablero. Tal cual. ¿Okay? Esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo bien claro. Si no, uno lee demasiadas cosas. Hay que tener en cuenta qué busca Estados Unidos y saber que, por ejemplo, cuando hay conflicto en Medio Oriente, los países que producen petróleo fuera de esa región ganan importancia. Ahí es donde vos conectás Venezuela, la movida de Venezuela, con la movida de Irán. A pesar de que nosotros vemos primero Venezuela y luego Irán, pero secuencialmente en la estrategia estaba primero Venezuela y después Irán. ¿Se entiende? Entonces, es decir, está Irán y el impacto, porque Venezuela vuelve a ser un actor relevante, pues posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Tiene limitaciones por la producción reducida, la infraestructura deteriorada,
etcétera. Pero cada crisis energética global reabre el debate sobre Venezuela. Es un país con enormes reservas, fuertes restricciones políticas y económicas, pero bueno, Estados Unidos, anticipándose a lo que ya ellos habían tomado la decisión sobre Irán, mueven sobre Venezuela. Ahora, ¿cómo impacta esto en Argentina? Seguramente seguramente te estás preguntando. Es bueno, Argentina, el análisis es interesante porque Argentina tiene un perfil energético particular. Cuenta con el tema de vaca muerta, pero hay baja productividad, ¿no? O sea, hay baja explotación, ahora, es baja la inversión a lo que se había planteado en un inicio, ¿no? Sí, pero, a ver, entre los impactos negativos de una movida a nivel global y cómo pega en Argentina es, si el petróleo sube, suben los combustibles, claro, sube el costo del transporte, por lo tanto, y aumenta la inflación global. Más en una economía deprimida como es la Argentina, la que tiene en este momento, ¿no? Eso cómo puede impactar, cómo puede incidir cuando tenemos enfrente una gran cantidad de cierres de empresas. La última conocida en estas horas es el caso de Un Milagro, que después de 83 años dice, bueno, bajo la cortina de la productividad y empiezo a producir en China. O sea, me traigo todo de afuera porque no puedo competir. Podemos hablar de eso también después, pero déjame decirte algo. Argentina, es decir, la guerra ya generó una fuerte volatilidad en los precios energéticos. Entonces, algunos impactos negativos ya dijimos, ojo, suben los combustibles, sube el transporte, aumenta la inflación. Globalmente, por lo cual en un contexto inflacionario no te podés escapar. Ahora, ¿cuáles pueden ser los impactos positivos, potencialmente hablando? Y Argentina se puede beneficiar de energía por vaca muerta. Si el petróleo y el gas suben de precio, los proyectos energéticos argentinos se vuelven más rentables. Ahora, atención, algo más clásico de la Argentina. Las crisis geopolíticas suelen aumentar los precios de las commodities. Es decir, si esto se mantiene un poquito así, y ya están subiendo las commodities y pueden subir más. Y luego, lo que va a ganar valor ya, porque en contexto de tensión global, es el litio y los minerales críticos. Por lo cual, digamos, las guerras regionales hoy tienen impactos globales porque vivimos en una economía, como sabemos, profundamente interconectada. El conflicto en Oriente Medio influye en el precio de combustible en América Latina, en Argentina también, pero también en el costo de los alimentos en Europa. Ahí está. Y esto es clave para meternos en contexto. Ahora, la Argentina, eso es muy importante lo que vos planteás, pero la Argentina como que hemos visto que viene desaprovechando oportunidades, ¿no? Lo hemos visto con el tema de la soja, con el tema de la carne y otros productos, en cuanto a lo que es el proceso de industrialización, que de alguna manera estábamos bien parados, bien posicionados, y como viste que siempre le meten palos en la rueda. Esta vez, ¿está claro esa posibilidad que tiene la Argentina y la sabremos aprovechar? A ver, Argentina es una economía muy integrada a los mercados de commodities, energía, alimentos y minerales. Y como dije recién, en una economía global inestable, los conflictos internacionales impactan directamente en los términos de intercambio, es decir, los precios de exportación, los precios de energía y el costo del financiamiento. Eso pega en Argentina. Si el petróleo sube el costo del transporte global, suben los combustibles, aumenta la presión inflacionaria, ya lo dije. Ahora, Argentina no exporta energía solamente, importa también. Cuando sube el petróleo y sube demasiado rápido, el impacto inmediato es que sube el costo del transporte, sube la inflación y la balanza energética. Ahora, y en el costo de la balanza energética. Sí, porque la logística te arrastra todo, evidentemente, sin profesión. Ahora, donde más te pega es que cuando el mundo entra en tensión, los capitales se vuelven más cautelosos con los países emergentes. Eso te toca el financiamiento, la deuda y lo que están buscando desde la administración argentina, que es la inversión. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades? Vaca muerta es el primero que salta por gas y petróleo no convencionales, ganan valor, y los proyectos energéticos
genera mucho más atractivo. Cuando el mundo necesita más energía segura, los países con recursos energéticos seguros, en un lugar seguro, en un hemisferio seguro, adquieren una relevancia mayor. Esto está claro. Ahora, no te olvides de los minerales estratégicos también. Nosotros formamos parte del triángulo del litio para la batería, para la movilidad eléctrica, para el almacenamiento energético, la batería. Y otra cosa, la gente puede hacer cualquier cosa menos dejar de comer. Los alimentos nuevamente se han convertido en un recurso estratégico global. Y la Argentina tiene todas esas posibilidades, tiene esa ventaja. Argentina tiene soja, maíz, trigo y carne. Es decir, estamos hablando de proteínas, vegetales y animales. Y eso aumenta los precios, digamos, aumenta los precios en los momentos de conflicto. El verdadero desafío argentino, lo que vos dijiste, las oportunidades están, pero no se transforman por sí solas automáticamente en desarrollo económico. Claro. Hay que hacer un buen trabajo justamente en lo que es el tema de las relaciones internacionales, que es lo que veníamos viendo que estaba fallando permanentemente en la Argentina, y por otro lado no dejar desabastecido al propio país, o sea, ver cómo se regula eso de alguna manera, ¿no? Porque si vos salís a exportar todo, los precios de los productos de la canasta básica familiar empiezan a aumentar, ni hablar lo que está pasando, que se ve en estas horas con la carne y otros productos de la canasta básica familiar que terminan siendo imposibles, ¿no? Sí, el tema es que, a ver, ¿cómo lo regulás eso? La calidad de institución, cuando se habla de calidad institucional no se sabe bien de qué se trata. A ver, nadie dice, ¿qué quiere decir? A ver. La cosa tiene que funcionar bien. Los recursos naturales, como dijimos, son una ventaja potencial, pero el desarrollo depende de que las instituciones funcionen bien y que la economía tenga una cierta estabilidad. Claro. Más bien. Geopolítica y economía nunca estuvieron en los últimos decenios nunca estuvieron tan conectadas. Entonces, ¿puede aumentar las posibilidades de Argentina? Yo estoy seguro que sí. Acordate, Pedro, que en todas las guerras grandes a Argentina le fue bien, le fue mejor. No es que, perdón, no que quiero decir con esto que sea bueno que haya una guerra, pero digo, Argentina resultó beneficiada. Le ha ido bien. Tal vez no en la medida que hubiese sido, pero bueno, dentro de todo se fue generando algo, ¿no? Decirte algo que cambia el enfoque de todo esto. A ver. Y te da más contexto. En este escenario de conflicto, hay tres conceptos que hay que tener en claro, porque los tienen que ver con comercio internacional y con geoeconomía. Y los tres tienen que ver con cómo las empresas y los países abordan la reorganización de las cadenas de suministro. Después la pandemia fue una muestra, la pandemia fue una muestra. Las tensiones geopolíticas son análogas. Entonces, una es el nearshoring, que significa trasladar la producción a países cercanos. Es decir, el mercado de destino dice, yo quiero tener la producción en países cercanos. Se reduce la distancia, el tiempo de transporte, los riesgos logísticos que estamos hablando y la dependencia de lugares ajenos y lejanos. Ejemplo claro, las empresas de Estados Unidos que producían en China, enfoca esta administración en producir en México. Las ventajas, tener menor costo logístico, mayor control de la cadena de suministro y tiempo de entrega más corto. Es una buena opción, claro. Bueno, después está ojo, y acá viene una movida en donde la Argentina está. A ver. El friendshoring, que es un concepto más político, más geopolítico. Significa producir en países aliados o al menos políticamente confiables, aunque no sean los más baratos. Fíjate cómo cambia. La variable precio se mueve a la variable riesgo geopolítico. Por ejemplo,
Estados Unidos prioriza países que antes no priorizaba. El friendshoring consiste en organizar el comercio con países amigos. ¿Okay? Y la regionalización del comercio, que es el tercer punto, donde vos empezás a organizarte por grandes regiones en lugar de depender tanto de cadenas globales de suministro muy largas. Entonces, vos tenés hoy a todo Estados Unidos hablando del hemisferio. Hay que tener en cuenta que cuando en Estados Unidos se habla de hemisferio, es lo que nosotros hablamos de continente, es el sinónimo. Traducido, cuando ellos hablan de hemisferio occidental, en Argentina, los argentinos decimos continente americano. Claro. ¿Cómo se traduce continente americano en Washington, D.C.? En hemisferio occidental. Cuando uno escucha hemisferio, quiere decir todo el continente. Entonces, la regionalización significa que el comercio de Estados Unidos se organiza cada vez más dentro de bloques, de este bloque regional. Y ojo, aquí tenés entre medio un acuerdo Unión Europea, donde, si bien la Unión Europea todavía tiene que, los comisarios de la Unión Europea tienen que expresar su opinión técnica, porque el gobierno de la Unión Europea es muy articulado, mientras tanto, para eso tienen 2 años más o menos, mientras tanto, el acuerdo ya está. Claro. Y ya Uruguay y Argentina en ese orden lo aprobaron. Hay que ver qué hace Brasil, pero Argentina está adentro. Entonces yo digo, atención, en ese movimiento de friendshoring y de comercio, de regionalización del comercio, Argentina puede andar muy bien. Sí, insisto. Pero teniendo en cuenta lo que pasa con el Mercosur, de alguna manera, viste que hay cierta rispidez entre los gobiernos de Argentina por temas políticos y de Brasil, ¿no? Lula con el propio Milei aparentemente tienen algún tipo de roce. ¿Vos crees que eso se puede subsanar, que se puede dejar de lado justamente estos enfrentamientos de tipo político para pensar justamente en un trabajo en conjunto que fortalezca el tema del Mercosur? Mira, Pedro, Brasil y Argentina son las 2 economías más grandes de América del Sur. De América Latina no, de América del Sur. Sí. Su relación es estructural, no es una relación personal, es una relación pero mucho más fuerte el poderío brasileño. Más allá de la diferencia ideológica entre los presidentes, más allá de las simpatías, existe una interdependencia económica muy fuerte. Muy fuerte. Brasil es el principal socio comercial de Argentina. Por eso. Argentina exporta a Brasil de todo. Es decir, las cosas, autopartes, trigo, productos industriales, energía. La economía de Argentina y Brasil está afianzada. Muy integrada. Claro. Muy integrada. La industria automotriz, y bien más lejos. Es decir, entonces, sí. Ambos presidentes representan visiones económicas muy distintas, pero nadie come vidrio. Lula tiene una tradición más desarrollista, intervencionista, Milei propone un enfoque más liberal. Pero saben cuándo tienen que bajar los decibeles y ir en conjunto, ¿no? O sea, enfrentar este tipo de situaciones para hacer un trabajo acorde a los tiempos que corren. Pero no te quepa duda que en relaciones internacionales lo más frecuente es que los intereses económicos terminen imponiéndose sobre las diferencias ideológicas. Digamos, Brasil siempre ha visto al Mercosur como una plataforma estratégica regional. Fue Argentina la que la ha puesto por ahí en duda, porque Milei era crítico con el bloque, pero el desafío es encontrar un equilibrio entre la integración regional y la apertura al comercio global. Brasil y Argentina pueden tener gobiernos con orientaciones distintas, pero su relación económica es demasiado importante como para deteriorarse significativamente. En general, si vos ves la historia, muestra que ambos países siempre han terminado encontrando alguna forma de cooperación pragmática. La geografía obliga a Brasil y a la Argentina a cooperar, incluso cuando la política discrepe.
O sea que esto es un panorama alentador para nosotros si realmente se hace un trabajo en conjunto, como para poder, digamos, enfrentar estas cuestiones complejas que tiene el comercio internacional, ¿no? Puede serlo, lo es. A ver, la situación está dada. Insisto, no es lo mismo la guerra Rusia-Ucrania que la intervención en Irán. Sí. No es lo mismo, no está abordada de la misma manera, no ha sido abordada de la misma manera, no quiere ser de la misma manera. En ese contexto, suben los precios de lo que nosotros tenemos. La pregunta es, ¿vamos a sacarle el jugo? Lo que me estás diciendo vos, lo que entiendo que me estás diciendo vos, ¿le vamos a sacar el jugo? Bueno, en ese sentido, yo creo que se puede sacar el jugo siempre y cuando no se desmadre la pelea interna. No hay que tener en cuenta que se requiere calidad de la institución, calidad, coherencia del sistema. Y en ese sentido, yo digo, cuando ha habido grandes conflictos mundiales, a la Argentina terminó siempre yéndole bien. Por lo cual, hoy, si sumamos todos los elementos que dije, de nearshoring, de friendshoring, de regionalización de la economía, y la veo bien, la veo con buena estaría bien posicionándose en ese. La veo bien a la Argentina. Perfecto. Es difícil, si fuera una empresa, manera, ¿no? Verlo de si fuera manera. Una empresa argentina, si fuera una compañía, te digo, con mayor seguridad, olvidate. Claro. Sale adelante, rápido. Claro, sí. Lo que pasa es que para tomar, no es una empresa un país, entonces para tomar decisiones, a veces vos tenés 7 notas musicales y cuando querés tocar el re, el mi no funciona, está todo, el sol está desafinado, entonces ahí es donde se complica un poco. Por eso digo, ojo, la calidad y la coherencia interna acá tendría que haber una lectura política por parte de todos y decir, muchachos, muchachas, acá estamos frente a una oportunidad. Sí. Trabajemos en conjunto. Mínimamente, y hablando en criollo, viste, no jodamos, vamos todos para adelante con el mismo objetivo, ¿no? Tal cual. Gracias, Ricardo, te mando un gran abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Estamos en contacto, gracias. Clarísimo tu visión al respecto, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Ricardo Vanela, evidentemente dándonos un panorama, su visión con respecto al tema de estas estrategias en materia de los negocios internacionales que pueden darse realmente si las cosas se hacen bien. Ya volvemos con más información.